esta parte del programa. ¿Y por qué es el más amplio? Porque reúne aspectos que ya conocemos, como por ejemplo el primer punto que tiene que ver con qué es la excitación. Y entonces acuérdense que cuando utilicemos en lo que es la fisiología del tejido excitable, el término excitación o sus derivados, excitabilidad, estar excitada, cuando hablemos de esos términos en el tejido excitable, a lo que se refiere es al hecho de que en ese momento la célula está generando sus potenciales de acción. Entonces es sinónimo, ¿verdad?, decir que la neurona generó un potencial de acción a decir que la neurona se excitó. Se utilizan esos términos. ¿Qué puntos vamos a trabajar? Pues aquí los tenemos, estos 4 que nos marca el programa. Lo referente a tipos de estímulos, umbral de excitabilidad, lo referente a las características completas que tienen esta tercera respuesta del tejido excitable, que son los potenciales locales, y finalmente lo referente al periodo refractario. Entonces, del primer tema, estímulos, tipo de estímulos, lo que tenemos que recordar aquí es qué clasificación de estímulos es la que utilizamos y ahorita necesitamos recordar por su intensidad. De manera que en este punto abren un paréntesis y por segunda ocasión van a colocar la respuesta o la frase ver antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lo vimos en la unidad 1, en el capítulo 1, cuando en el tema 1.2 manejamos como contenido los componentes de un sistema de control homeostático, ¿verdad? Y ahí uno de los subtemas se refiere a eso, a los sistemas de control homeostático, de hecho es el último subtema, y, ¿verdad? Ahí vimos que los componentes los íbamos a analizar aplicando un sistema de control homeostático que funciona en el sistema nervioso. Entonces ahí fue donde aprendimos que por su intensidad los estímulos se clasificaban en umbral, supraumbral y subumbral. Por eso, ¿verdad? Ahí le ponemos ver antes. Cuando utilicemos esta expresión, acuérdense que significa, en primer lugar, a estas alturas ya debo saberlo, porque el examen, jóvenes, abre un paréntesis. El primer examen parcial de esta unidad, todos ustedes ya lo saben, es este viernes de esta semana a las 4 de la tarde. Y obviamente que al ser un contenido de la unidad 1, pues a estas alturas, ¿verdad?, del tiempo en el que estamos, ya lo deben de conocer. Pasamos al segundo punto. Y el segundo punto, inclusive, es el que nos va a servir de argumento para conocer por qué a los estímulos, por su intensidad, por qué umbral es el estímulo con intensidad suficiente para provocar la respuesta. La respuesta, obviamente, entendida como el potencial de acción. Vamos a entender por qué el estímulo supraumbral, así es denominado, cuando es un estímulo de mayor intensidad al umbral, por lo tanto puede provocar el potencial de acción también. Pero recuerden el riesgo. Y estos estímulos que son supraumbrales, si son demasiado intensos, pues destruirían al tejido y en todo caso pues ya no había respuesta. En un tejido lesionado, destruido, pues no va a haber respuesta. Y finalmente el subumbral, ¿verdad? Que el prefijo nos recuerda que es un estímulo de menor intensidad al umbral y entonces estos estímulos van a producir precisamente esta tercera variante de respuesta, que son los potenciales locales. Entonces, los estímulos subumbrales producen los potenciales locales, ¿sí? Vamos a trabajar el umbral de excitabilidad. Miren, aquí en el recuadro de los aspectos que tenemos que trabajar, tenemos dos aspectos que conocer de umbral de excitabilidad. Uno es a qué se refiere, o sea, cuál es el significado, cuál es su concepto. Entonces, ¿quién, verdad, quiere participar diciéndonos a qué se refiere? A ver, Mestli, tengo levantada tu mano. Y después, Miguel. Sí, pues va a ser este valor que va a tener del potencial de la membrana
al que la célula tiene que llegar para que se produzca pues precisamente la excitabilidad. Y eso es correcto, Mesli. Eso es correcto, ¿verdad? Así como tú lo expresaste, entender o explicar qué es el umbral de excitabilidad es el potencial de membrana. Dicho de otra manera, es el voltaje de ese potencial de membrana, como tú lo enfatizaste, al que la célula debe llegar o rebasar para que pueda excitarse. O es decir, para que pueda generar potencial de acción. Miguel, ¿cuál es tu comentario? Sí, pues iba a decir lo mismo, que es el voltaje que se necesita alcanzar para desarrollar el potencial de acción y que pues su valor está aproximadamente en menos 65 milivoltios. Ah, muy bien, ya nos aportaste, ¿verdad? Ese segundo dato que tenemos que conocer. Fíjense cómo si utilizamos para ubicar el valor esta figura de Guyton, que es la que tenemos a la izquierda de la pantalla, es la figura del capítulo 5, figura número 18, ahí tenemos señalado con una línea continua precisamente el valor que Miguel nos acaba de comentar, ¿verdad? En las neuronas grandes, que es lo que está representando esta figura, con un potencial de reposo de menos 90, como ya lo conocemos, su umbral de excitabilidad es menos 65 milivoltios. Hay un rango. Jailene, escuchamos tu participación. Sí, doctora, yo iba a comentar que el umbral de excitabilidad va a ser la cantidad mínima de energía de un impulso que se requiere para provocar un potencial de acción. Y en el caso de las neuronas de soma grande, pues como mi compañero lo dijo, que sería de menos 65 cuando el potencial de reposo está en 90. Y bueno, yo había leído que en el caso de las de soma pequeño, con un potencial de reposo de 70 milivoltios, se necesitaría un umbral de menos 55. Y qué bueno que nos completas el dato, Jailene, porque precisamente esta gráfica que estamos viendo está representando a las neuronas grandes. ¿Cómo lo sabemos? Porque la gráfica de color rojo inicia en un valor que no está ahí anotado, pero ahí nosotros suponemos que se está refiriendo al menos 90. ¿Verdad? ¿Por qué se está refiriendo? Porque, bueno, hasta los potenciales de acción que están ahí, hechos en esa gráfica, pues le salieron un poquito mal al dibujante porque nos pone la fase de potencial invertido hasta mayor a 40 y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Es hasta más 35. Pero bueno, lo que tú nos comentas es que en las neuronas pequeñas, y vamos a observar esta otra gráfica que no es de Guyton, ¿verdad? Es otro de los autores de textos en fisiología, y entonces aquí tenemos el caso que tú nos completas, ¿verdad? En cuanto al valor del umbral de excitabilidad. Para las neuronas pequeñas, en donde ahí sí está especificado en esta gráfica que tenemos en esta figura, es de menos 70 el potencial de reposo, su umbral de excitabilidad, ¿verdad? Llega a menos 55. Y fíjense cómo, ¿verdad? En primer lugar, está marcado el valor, menos 55 milivoltios. Segundo, la gráfica está marcando con una línea de trazo discontinuo. Y tercero, qué bueno que está en inglés, porque si yo no sé cómo mencionar, ¿verdad? El umbral en inglés, pues ahí está la palabra escrita completamente. De manera que recuerden, ¿verdad? Cuando eso ocurre, cuando les presente un material, doble beneficio, ¿verdad? El beneficio del dato en sí y el beneficio de aumentar nuestro vocabulario en inglés. Entonces, la conclusión a este punto de lo que es el valor normal sería el rango. Y el rango iría de menos 65 para las neuronas de mayor tamaño con potencial de reposo de menos 90, ¿verdad? Y hasta menos 55 para las neuronas de más pequeño tamaño con potencial de reposo, como ya lo vimos, de menos 70, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿a dónde nos vamos? A trabajar potenciales locales, ¿sí? Y los potenciales locales, que son el contenido más amplio, lo vamos a manejar por separado en esta diapositiva. Y en esta diapositiva tenemos en el recuadro de la derecha los aspectos que tenemos que trabajar. Obviamente el significado y los sinónimos.
¿verdad? El significado lo acabamos de comentar hace unos minutos, en el sentido de que los potenciales locales son la tercer variante o el tercer tipo de respuesta eléctrica en el tejido excitable. Eso quiere decir no es exclusivo de la neurona. Músculo, por supuesto que va a tener su potencial local también, ¿sí? Aquí una cuestión también es que este potencial local tiene sinónimos y vamos a empezar a ponerlos entre paréntesis para cuando veamos nuestros diferentes autores, sepamos que se refiere a lo mismo. Vamos a empezar con Guyton. Fíjense ahí, ¿sí? Las ondas que están marcadas con la letra A y la letra B, ahí está señalado el sinónimo que les está dando Guyton. Les llama potenciales subliminales agudos. Ese es un sinónimo. Vámonos a la siguiente gráfica y ahí vemos en la descripción, ¿verdad? Cómo a estos potenciales les están mencionando subumbrales. ¿Por qué? Porque están ocasionados, como ya lo vimos, por estímulos subumbrales, ¿sí? Finalmente, fíjense cómo entre paréntesis nos dicen, ¿verdad?, que estos potenciales, algunos otros autores inclusive les llaman electrotónicos e inclusive potenciales graduados. Bueno, esas son, además de que pueden ser utilizados como sinónimos, son características, jóvenes, características, ¿verdad? Entre las cuales, las características, podemos mencionar uno, ¿verdad? La que ya comentamos, son respuestas eléctricas producidas por estímulos subumbrales. Por eso es un sinónimo. Subumbral es sinónimo de subliminal. Subliminal quiere decir que está, subliminal significa que está por debajo del umbral, ¿sí? Y subumbral, bueno, pues ahí se usa el término en forma directa. Electrotónico. ¿Por qué esa característica? ¿Qué me está dando a entender? No sé si algunos de ustedes conocen el significado de qué quiere decir eso de electrotónico. Voy a abrir un paréntesis, jóvenes. Este es un tema que aquí lo vamos a ver completo, pero en realidad así desglosado con todas sus características, es un tema de la unidad 3, del capítulo 1 de la unidad 3, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a ver completo? Porque nos conviene verlo ahorita, para que así a la hora que lleguemos a la unidad 3, que es larguísima, la unidad 3 es como si fueran 2 unidades en una, pues ¿qué creen que vamos a decir cuando veamos que el tema es potenciales locales de la neurona? ¿Qué le vamos a poner entre paréntesis? ¿Qué leyenda? Ver antes. Ver antes, ¿verdad, Shirel? Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí es el momento en el que estamos analizando esta respuesta y la vamos a ver por completo. Entonces, vamos a seguir. Miren, electrotónico significa que es la forma como se va a conducir ese cambio de voltaje. Los potenciales locales, jóvenes, no se rigen, no siguen, no cumplen la ley todo o nada. Eso es para los potenciales de acción. Que si se acuerdan, cuando vimos esa ley todo o nada, dijimos que se explicaba de dos formas. Aquí está. Aquí fue donde vimos la ley todo o nada. Tema 1.23. Y entonces, ¿qué dijimos? Dos postulados, quiere decir dos significados de aplicación de esta ley, todo o nada a los potenciales de acción. Uno, dijimos que era una respuesta que se autopropaga, que va a empezar siempre en el área donde está el segmento inicial del axón, en el cono axónico. Esa es una realidad, pero se va a propagar a todo el neurilema, de manera que dijimos, si ponemos electrodos de registro en cualquier dendrita, en cualquier parte del soma, en el cono axónico, en el segmento inicial del axón específicamente, en un nodo de Ranvier o en cualquier parte del axón, si es amielínico, en los botones, en todos esos electrodos de registro se va a registrar la espiga. Esa es la manera de demostrar que es una respuesta autopropagada. Sí, y quiere decir que en todo el neurilema
van a ocurrir los flujos iónicos de activación de canales de sodio rápidos con compuertas de voltaje, difusión simple de sodio y después difusión simple del potasio por sus canales específicos en todo el neurilema. El otro significado en que se aplica es que acuérdense que dijimos, los potenciales de acción son respuestas únicas que alcanzan la misma altura, voltaje o intensidad, no importa si el estímulo que recibió la neurona sea umbral o supraumbral. Y eso, de otra manera, significa potencial de acción no es una respuesta graduada. No tenemos ese voltaje que en esta figura lo sacamos de 125 milivoltios cuando el estímulo sea umbral. Y si fuera subumbral, no va a ser un voltaje de 150 o 200 milivoltios. No. Recibiendo estímulo umbral o supraumbral, si es una neurona grande, su espiga, ¿verdad? El potencial de acción, acuérdense el rango, ya lo vimos, 120 a 125 milivoltios. ¿De qué depende? Pues de la inversión, jóvenes, y del potencial de reposo. Es neurona grande, parte del menos 90. ¿Hasta dónde se invierte? Mínimo más 30 y máximo más 35. Y si es neurona pequeña, pues ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Aquí está una, ya ahí pusieron menos 50. Aquí está esta. Fíjense, este esquema está bien hecho. Menos 70 a más 30, neurona pequeña. Entonces la espiga es de 100 milivoltios, ¿verdad? 100 milivoltios. Entonces esos son los rangos. Fíjense lo que estamos comentando ahorita a propósito del potencial local. El potencial se llama local porque no se propaga, jóvenes. No se propaga ese cambio de voltaje y esos flujos iónicos que lo causan a todo el neurilema. Local significa que es una respuesta localizada. ¿En dónde la voy a poder registrar? Ahí está la figura de la neurona. En la membrana postsináptica de la célula, de la neurona. Es decir, solo en el sitio de la sinapsis, en la membrana postsináptica. Nada más ahí. Si yo pongo electrodo de registro en otros lados, no voy a poder registrar. Si los pongo en el axón y en los botones, claro que no. El axón y los botones van a tener su potencial de reposo normal. Y estas respuestas son localizadas a la membrana postsináptica en donde ocurre la transmisión sináptica. Y luego graduados. ¿Qué significa? Vean la gráfica, jóvenes, y vean sobre todo esta de Guyton, porque lo representa mejor. Fíjense cómo con el primer estímulo A, que si se fijan es más chiquito que el B, ¿verdad? Eso está representado por la altura de esta barra de color, pues, que será azul o violeta, ¿sí? Entonces, el estímulo A fue más chiquito. ¿Qué produjo? Un potencial de local que generó una onda muy chiquita, quizá de 1 milivoltio o 2. Luego, la célula recibió un estímulo mayor, a lo mejor del doble, y entonces vean cómo la onda es mayor. Si el primero fue de una onda de 2 milivoltios, pues el segundo, al ser mayor, es una onda mayor. Es decir, el potencial local es una respuesta graduada porque esta respuesta sí depende. Su intensidad, su voltaje, los milivoltios que genera, dependen del estímulo. Dependen del estímulo. Si es pequeñito, pues la ondita va a ser muy pequeña, ¿verdad? Mínimo 1 milivoltio. Si es ya mayor, pues a lo mejor son 3, 4, 5, etcétera. Depende de la intensidad del estímulo, ¿sí? Y bueno, finalmente, jóvenes, pasamos al punto número 2. Resulta que así como potencial de acción es un solo tipo de respuesta en cada célula, ¿verdad? Por ejemplo, la neurona. Su potencial de acción es esta imagen. Y acuérdense que esta es una figura hecha por el dibujante del libro. Porque realmente, jóvenes, ¿cómo se registran los potenciales en el osciloscopio? Así. Fíjense lo que yo les decía, son líneas. Pues ahí, a ver, dime dónde está la depolarización y la repolarización. No se distingue, no se distingue. Entonces, para poderlos estudiar es por lo que los dibujantes y los autores de los libros, miren,
Aquí está este y aquí está el de Guyton. Claro que nos abren la espiga para poder estudiar la fase de depolarización y la de repolarización, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a trabajar de potenciales de acción? Ya vimos su significado, sus sinónimos, ahora sus tipos. La neurona, jóvenes, puede desarrollar dos variedades o tipos de potencial de acción. Ahí están señalados con sus iniciales. También en la gráfica, fíjense cómo están señalados por sus iniciales. Y en el recuadro arriba, fíjense cómo está PPSE, PPSI. Entonces vamos a ver, ¿quién nos quiere comentar en qué consiste? ¿Qué es un PPSE? Cherlyn, levantaste la mano y luego Chirel. A ver, Cherlyn, ¿nos quieres decir qué es PPSE? Sí, es potencial excitador postsináptico. Eso es correcto. Ese es el significado. El PPSE es el potencial postsináptico excitador. Claro que lo de excitador puede ir en medio, o sea, pero por lo general se representa así, como PPSE. Si lo viéramos en inglés, ¿cómo se escribiría? No sé si tú puedas contestarlo, ¿verdad? Acuérdate que el adjetivo calificativo siempre va al inicio. Sería E, P, Correcto. Ajá. PS. Entonces sería EPSP, ¿verdad? Ah, Porque sí. sería E de excitador, PS postsináptico y P potencial. Y entonces, pues escríbanlo, ¿verdad? También para que dijéramos, estemos manejando una práctica en el inglés. Si tú lo ves como EPSP, es lo mismo que PPSE, es lo mismo que PEPS, ¿verdad? Es la manera de representarlo. Chirel, ¿tú podrías decirnos en qué consiste esa respuesta? ¿Qué le va a provocar esa respuesta? Sí, doctora. Pues va a causar, como ya mencionó usted, una variación en el potencial de membrana en reposo, lo cual la suma de estos potenciales posinápticos excitatorios van a facilitar que la membrana sea excitada después con un estímulo. Muy bien, Chirel, incluso ya hasta nos diste efectos sobre la excitabilidad. Yo te preguntaría, los PPSDE, así como lo mencionas, ¿verdad? Van a cambiar el potencial de reposo. ¿Hacia dónde lo van a cambiar, Chirel? ¿Lo hacen más negativo o menos negativo? Lo hacen menos negativo. Y eso es correcto, Chirel. Por lo tanto, concluimos todos, ¿verdad? Los PPSE, jóvenes, consisten, como lo vemos en la figura, observen la figura, consisten en ondas de depolarización. Cuando decimos eso, es que la forma como se registran es una onda. Y cuando decimos que es de depolarización, es porque esa onda cambia, esa respuesta, el PPSE, cambia el potencial de reposo hacia un valor menos negativo, menos negativo. Entonces, PPSE es una onda de depolarización graduada, ¿verdad? Puede ser, fíjense otra vez, aquí este mismo dibujante y el de Guyton, como lo veíamos atrás, ¿verdad? Fíjense en el de Guyton, cómo nos presenta en el caso del estímulo pequeñito A, una ondita de depolarización, quizá de 1 milivoltio o 2. Y como en el estímulo ya una mayor intensidad del B, pues ya aumentó la altura de la onda, ¿verdad? En el C, pues fíjense cómo ese estímulo es mayor igual que en el D, y claro que la onda de depolarización llegó e incluso rebasó el umbral. Por eso ahí pues no se queda como potencial local, ahí se generan potenciales de acción, ¿sí? Muy bien, Chirel, vamos a concluir. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo iónico del PPSE. Es decir, ¿quién produce esas ondas de depolarización graduadas?
No sé, Jailene, ¿podrías contestarnos eso? ¿Tienes levantada la mano? Sí, doctora. Ajá. En este caso, de que va a haber una despolarización transitoria, va a haber una abertura de los canales de sodio, pero no va a alcanzar lo suficiente para el estímulo umbral, por eso es que va a ser local. Y eso es correcto, Jailene. El mecanismo iónico de estas ondas de depolarización que son los PPSE es difusión simple de sodio, jóvenes, a través de canales de sodio, obviamente. Y ese mecanismo iónico es producido como mecanismo, el mecanismo de acción de los neurotransmisores con efecto excitador. Dicho de otra palabra, ¿quién produce los PPSE? Y diríamos los neurotransmisores excitadores cuando se liberan en la sinapsis y actúan sobre sus receptores. Y los receptores abren canales, ¿verdad? Abren su poro y son canales de sodio. Vamos a manejar uno al menos. ¿Qué neurotransmisor es el neurotransmisor excitador más abundante del encéfalo? ¿Alguien que no haya participado nos quiere contestar cuál es el neurotransmisor excitador más abundante del encéfalo que, por supuesto, cuando se libere en la sinapsis va a producir PPSE? Frida, ¿El glutamato o el GABA? no alcancé a oírte, Frida, se oyó muy quedito. El glutamato. Y eso es correcto, Frida, es correcto. Ahorita no es nuestro tema. Cuando vayamos en la unidad 3, sí, en el capítulo 1 tenemos un tema completo que el contenido se refiere a neurotransmisores y sus receptores, jóvenes. Pero aquí al menos tomamos ejemplos. Entonces, terminando lo de los PPSE, así terminamos, ¿verdad? Esas ondas de depolarización, que son los PPSE, son producidas, su mecanismo iónico, por difusión simple de sodio. Y esa difusión simple de sodio es el mecanismo de acción de los neurotransmisores excitadores, como el glutamato, ¿sí? ¿Cómo funcionan los receptores? Bueno, si te quieres adelantar, adelántate. Nadie te impide que lo hagas. Gannon, Guyton, Linda Costanzo, todos los libros, y quizá ustedes en bioquímica a lo mejor vieron. Pero, por ejemplo, glutamato, jóvenes, glutamato tiene media docena de receptores. Y entonces tenemos que saber cuál de ellos es ese que forma canales de sodio y permite la difusión del sodio. Y también hay otros receptores que permiten difusión de calcio. Fíjense, de calcio también. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver hasta que lleguemos a la unidad 3, ¿de acuerdo? Vámonos ahora a PPSI. Ahora, ¿quién que no haya participado nos quiere comentar qué son los PPSI? Valeria, tú levantaste la mano y luego Wendy. Sí, es el potencial inhibitorio posináptico, que a diferencia del excitatorio, va a disminuir la posibilidad de un potencial de acción. Entonces la neurona se va a mantener polarizada. Ajá, muy bien, ¿verdad? Wendy, ¿qué quieres aportar? Te escuchamos. Pues iba a decir que consisten en ondas de hiperpolarización, entonces pues van a ser el potencial de reposo más negativo. Y esa es, dijéramos, la descripción. Fíjense en la gráfica todos, por favor, ¿verdad? Porque acuérdense que las figuras son para que tengamos una imagen visual, además, ¿verdad? De utilizar nuestro sentido del oído para escuchar, no nada más para oír. Acuérdense que oír es una función de sentido especial, pero escuchar implica que tenemos atención, que estamos prestando atención. Y eso es lo que uno espera en una clase, o cuando está uno estudiando, o cuando está uno con algo que le interesa.
Y yo siempre espero que la fisiología les interese. De ahí es donde yo parto. Entonces vean la figura y fíjense cómo Wendy lo describió junto con Valeria que empezó correctamente, ¿verdad? ¿Qué son los PPCI? ¿En qué consisten? Ondas también, pero ahora son ondas de hiperpolarización que se originan a partir del potencial de reposo. Fíjense, ahí está. Está el potencial de reposo y la onda ahora va hacia abajo de la gráfica. Por eso le llamamos onda de hiperpolarización. Wendy lo aclaró, lo narró perfecto. Nos dice, cambian el potencial de reposo a un valor más negativo. Y por eso son ondas de hiperpolarización, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que estas ondas de hiperpolarización, ¿quién quiere participar que no haya participado y nos quiera comentar cuál es el mecanismo iónico ahora de los PPSI? A ver, ¿a quién tenemos? Otra vez Valeria y Wendy. ¿Quién más, jóvenes? A ver, ¿quién más? Ahora ya levantó Gerardo. Te escuchamos, Gerardo. ¿Era el cloro? El cloro. Entonces, ¿qué decimos? El mecanismo, acuérdate que siempre decimos mecanismo de acción, tiene que ser mecanismo de transporte de qué ion. Entonces, ¿cuál es la respuesta completa? El mecanismo de transporte del ion cloro. Ajá, pero ¿qué mecanismo? Puede ser bomba, puede ser un cotransporte, puede ser difusión facilitada, puede ser ósmosis, puede ser difusión simple. ¿Qué mecanismo? ¿Difusión simple? Es correcto, Gerardo, ¿verdad? Porque el ion cloro, igual que el sodio, igual que potasio, se va a transportar a través de canales. Canales que son para cada uno de los iones, son específicos. Y entonces, el mecanismo de los PPSI, así es. Difusión simple de cloro, ¿verdad? Que ocurre como consecuencia del mecanismo de acción ahora de neurotransmisores que tienen qué efecto. Si van a producir difusión de cloro y van a hiperpolarizar. ¿Efecto excitador o efecto inhibidor? Inhibidor. Inhibidor, ¿verdad, Wendy? Y eso es correcto. Entonces, concluimos porque ya nos va a sacar en un minuto, aunque vamos a regresar. El mecanismo de los PPSI es ese, difusión simple de cloro, ¿verdad? Por cómo, ¿verdad? El mecanismo de acción de los neurotransmisores inhibidores. Vamos a anotar entre paréntesis, y eso ya lo habíamos utilizado anteriormente, los dos neurotransmisores con efecto inhibidor más abundantes en el sistema nervioso central, en encéfalo, es GABA, con iniciales mayúsculas, ácido gamma-aminobutírico. En médula espinal es glicina. Y entonces, ¿qué hacen las sinapsis cuando liberan cualquiera de ellos? En GABA, específicamente GABA, se tiene que unir a su receptor GABA-A, porque ese receptor es el que es un canal de cloro. Glicina no tiene problema porque solo tiene ese receptor. Y cuando se liberan estos neurotransmisores, se unen a la proteína receptora, se abre el canal y difunde cloro. Y por eso la célula gana cargas negativas y se hiperpolariza en esa onda que llamamos PPSI. ¿Sí? También pudiera ser el potasio, jóvenes. También puede ser, porque acuérdense que el potasio sale y la célula Muy bien, jóvenes, ya están terminando de entrar casi todos. Entonces, vamos a retomar donde nos quedamos, ¿verdad? Acabamos ahorita en esta primera parte de la clase
de revisar las características que tienen tanto el potencial, tanto los potenciales postsinápticos excitadores como los potenciales postsinápticos inhibidores, ¿sí? Y entonces les voy a volver a compartir la pantalla para que terminemos con estos últimos 15 minutos de la clase de revisar los temas restantes, ¿sí? Como siempre, acuérdense que hay todavía 2 puntos que tenemos que trabajar de potenciales locales. Y esos 2 puntos se refieren a el efecto que tienen los PPSI sobre lo que llamamos la excitabilidad neuronal y las consecuencias que tienen sobre el potencial de reposo. Miren, jóvenes, aquí esta gráfica, ¿verdad? Que también me encontré, demuestra lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Del hecho en el primer renglón de que los potenciales locales son graduados, acuérdense. Y ahí vean las gráficas de abajo. Ahí es donde se está demostrando que son graduados, que dependen, como lo dijimos, de la intensidad del estímulo. Entonces vean cómo esas gráficas pues son similares a las que nos está poniendo Guyton, ¿no? De que si el estímulo A es chiquito, la onda es chiquita. Que si el estímulo aumenta de intensidad, la onda aumenta. Es lo mismo que me pone esta gráfica. Y luego, la gráfica de arriba, las 2 gráficas, lo que me están hablando es de los 2 tipos de potencial local, ¿sí? Y ahí me lo está poniendo otra vez. Me está poniendo en el primer caso, ¿verdad? Que la respuesta local puede ser una onda de depolarización, es decir, igual que las que vemos aquí en esta gráfica. Y esos serían los PPSE. Pero también me está diciendo que los potenciales locales pueden ser ondas de hiperpolarización. Y vean cómo ahí el estímulo, en lugar de depolarizar, está provocando que el potencial se vuelva más negativo. Es lo mismo, jóvenes, que tiene esta gráfica. Si es que yo siempre les presentaré diferencias de imagen solo para que ustedes tengan la seguridad y estén conscientes de que lo que manejemos como datos, como información, es como un denominador. No importa si es Guyton, no importa si es otro autor, ¿verdad? Si la información se maneja correctamente, es la misma. Es la misma. Ahí están, pues, los tipos de potencial local, el PPSE de un lado, el PPSI del otro. Abajo, que el potencial local es una respuesta graduada, que depende de la intensidad del estímulo, ¿sí? Y vámonos ahora a terminar de ver este punto 4 y este punto 5, ¿sí? Vamos a manejar el punto 4, que al momento de manejarlo prácticamente vamos a ver también el punto 5, como que los vamos a ver al mismo tiempo. Miren, vamos a partir del hecho de que, una vez más, hablando de excitabilidad, lo dijimos al iniciar esta clase y lo hemos mencionado varias veces. Al hablar de excitabilidad, se refiere a esa condición, a ese estado de la neurona, que se refiere a que la neurona genera potencial de acción, ¿sí? Cuando nosotros decimos la neurona está excitada, la neurona está en un estado, ¿verdad?, de excitación, quiere decir que está generando los potenciales de acción. Vamos entonces a trabajar el tema 4 y 5 al mismo tiempo. Miren, el contenido es, las neuronas pueden desarrollar 3 estados diferentes de excitabilidad. 3 estados. El número 1, el que mencionamos en primer lugar, es el estado que se llama de excitación o el estado excitado, ¿verdad? Así lo podemos poner en un participio, ¿verdad? Excitado, ¿sí? O lo podemos mencionar como estado de excitación. Muy bien. Vamos a describir cada uno de ellos, ¿verdad? Y cuál es el mecanismo que lleva a la neurona a ese estado. Cuando hablamos de estado de excitación o excitado, o decimos la neurona está excitada, se excitó, ya volvemos a repetir.
La neurona generó o está generando sus potenciales de acción. ¿Qué se requiere, jóvenes? ¿Qué se requiere para que eso ocurra? Y entonces anotamos el requisito. Se requiere que la suma de los milivoltios que generan los PPSE y los PPSI que se desarrollan simultáneamente, entendemos por simultáneamente al mismo tiempo, ¿sí? En la misma neurona, ¿sí? La suma, vuelvo a repetir, de los milivoltios que generan los PPSE y los PPSI al mismo tiempo en la misma neurona, cambiaron el valor del potencial del reposo hasta el umbral de excitabilidad o lo rebasaron. Y entonces nosotros ya habíamos explicado eso, que cuando la neurona cambie su voltaje de reposo al umbral de excitabilidad o lo rebase, la neurona va a generar su potencial de acción. Ahí está la gráfica, ¿sí? Ese es el primer estado, ¿sí? Y ese es el cambio que tiene el estado excitado sobre el potencial de reposo. A partir de este estado, jóvenes, vamos a manejar los otros dos, que los otros dos son contrarios, completamente entre sí. Vamos a manejar el segundo estado que se llama estado de facilitación. Facilitación neuronal, ¿verdad? Estamos en neurona, así que obviamente es neuronal. Es lo mismo que expresemos que es el estado facilitado de las neuronas, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿qué requisito, qué mecanismo es el que va a producir este estado y por qué se le llama así? Y entonces, aquí lo que ocurre es que otra vez la suma de los milivoltios de todos los PPSE con los PPSI que ocurran simultáneamente en la misma neurona, cambian el potencial de reposo a un valor menos negativo, sin llegar al umbral de excitabilidad. Sin llegar al umbral de excitabilidad. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Estado de facilitación o facilitado. Facilitación neuronal o decir que la neurona está facilitada. Entonces, suma de los milivoltios que generan todos los PPSE, todos los PPSI, simultáneamente desarrollados en la misma neurona, pero sin llegar al umbral de excitabilidad. Y entonces, ¿por qué se le llama facilitado? Porque si observamos la gráfica, jóvenes, si observamos la gráfica, ¿sí? Aquí lo que vemos es que el potencial de reposo se acerca al umbral de excitabilidad. Y entonces, ello lo que nos refleja es que la célula, al estar más cerca del umbral de excitabilidad, es más fácil que en ese momento llegaran otros estímulos y que la pudieran excitar. Por eso se escogió este término de facilitación, ¿sí? Ahora vámonos al tercer estado. Al tercer estado. El tercer estado, jóvenes, es el contrario. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctora. Se escucha. Gracias. El tercer estado, jóvenes, es el estado que se llama de inhibición o estado inhibido, ¿verdad? Cuando decimos las neuronas o la neurona quedó inhibida. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué sucede qué tiene que suceder para que la neurona quede en estado de inhibición? Otra vez empezamos igual. La suma de los milivoltios de todos los PPSE con los PPSI
que se produzcan simultáneamente en la misma neurona cambian el potencial de reposo a un valor más negativo, Y eso significa que la célula va a quedar hiperpolarizada, más negativa que lo normal. Y cuando ello ocurre, la célula se dice que está inhibida porque ese valor más negativo la aleja más del umbral de excitabilidad. Entonces es muy difícil que la célula se excite. Necesitaría muchísimos más estímulos para poderse excitar. ¿Sí? Voy a hacer un alto sobre esto, ¿verdad? Porque lo último que nos faltaría hacer, jóvenes, es un ejercicio muy rápido, ¿verdad? Porque todavía tenemos que ver en esta clase este último tema, que es el periodo refractario. Entonces, voy a hacer un ejercicio partiendo de un planteamiento para que apliquemos esto. Miren, primero el planteamiento. El planteamiento, jóvenes, es, vamos a utilizar esta figura de la neurona que nos presenta esta imagen y que ahí nos está poniendo que tiene 3 sinapsis. ¿3? Pues es porque ni modo que hagan una figura con el número de sinapsis que tiene una neurona, no se podría ver nada, porque la neurona puede tener no 3, de hecho puede tener más de 3000 sinapsis. O sea, el número de sinapsis que tiene cada neurona no es en el orden de unidades, no tiene 2, 3, 4, 5, no es en el orden de decenas, no tiene 20, 30, 40 sinapsis. No es en el orden de centenas, es en el orden de miles de sinapsis. Entonces, ese es el primer argumento. Segundo argumento, de esas sinapsis, jóvenes, en las neuronas, algunas son excitadoras. Eso quiere decir que van a liberar un neurotransmisor excitador, como ya dijimos, glutamato, que es el más abundante. Pero otras son inhibidoras. Y si son sinapsis de encéfalo, seguramente es GABA, pero hay otros neurotransmisores inhibidores. Si es médula, seguramente es glicina, pero hay otros neurotransmisores inhibidores. Entonces, las neuronas tienen miles de sinapsis, algunas excitadoras, algunas inhibidoras, ¿sí? Tercer argumento, jóvenes. En una misma neurona, simultáneamente, lo que ocurre es que se activan múltiples sinapsis excitadoras y al mismo tiempo varias múltiples sinapsis inhibidoras. Eso es lo que ocurre, fíjense. Todos los días de nuestra vida, a todo momento, ahorita mismo nos está ocurriendo eso a ustedes y a mí. Entonces, imagínense qué importante es esto que acabamos de mencionar de los estados de excitabilidad. Porque por un lado, esas sinapsis excitadoras van a generarle a través de la difusión simple del sodio milivoltios positivos al interior de la célula. Pero las inhibidoras a través del cloro le van a generar milivoltios negativos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la neurona? ¿A quién le va a hacer caso? ¿A los PPSE o a los PPSI? Y aquí terminamos el argumento, jóvenes. Lo que ocurre es que tanto los PPSE que se produzcan simultáneamente como los PPSI que se produzcan simultáneamente, quiere decir al mismo tiempo, van a sumar sus milivoltios. Primero entre ellos y luego los dos tipos entre sí. Fíjense. Hagan de cuenta que se le activaron, no sé, ¿verdad? 300 sinapsis excitadoras y que generaron generaron tantos milivoltios negativos. Pues entonces se tienen que sumar los milivoltios. Y es una suma algebraica porque hay signo positivo con signo negativo. Y por eso, jóvenes, ¿verdad? De la suma algebraica de los milivoltios positivos de los PPSE,
La suma algebraica con los milivoltios negativos de los PPSI son quienes van a determinar el estado de excitabilidad en que queda la neurona. Les doy el ejercicio. En 2 minutos acabamos para poder ver periodo refractario. Tomen los datos, ¿sí? Y a ver quién contesta. Ojalá sean todos. Fíjense, ¿en qué estado de excitabilidad quedará una neurona con una neurona grande, cuyo potencial de reposo ya sabemos es menos 90? Si todos los PPSE generaron, todos en conjunto, generaron, vamos a ponerle 60 milivoltios. Todos los PPSE sumaron sus milivoltios y produjeron 60 milivoltios. Y al mismo tiempo, todos los PPSI jóvenes generaron menos 30 milivoltios. Saquen ahora sí que sus resultados. ¿En qué estado de excitabilidad va a quedar esa neurona? Es una neurona grande con potencial. Brenda, levantaste la mano tú primero. Pues como los excitadores nos dan más 60 y los inhibidores nos dan menos 30, en total, si hacemos la suma algebraica, pues nos quedaría más 30, ganarían los positivos. Y en este caso, como la neurona es grande y tenemos un potencial de reposo de menos 90, se le sumarían los más 30 y nos quedaría en total un menos 60, doctora. Y entonces, ¿en qué estado va a quedar la neurona, Brenda? Todo tu análisis es perfecto, yo no voy a repetir nada. ¿En qué estado? ¿En cuál de los 3 estados que vimos? ¿Estado excitado o de excitación? ¿Estado facilitado? ¿En cuál, Brenda? El de inhibición. ¿El inhibido? ¿Están de acuerdo los demás? A ver quién contesta. Juliet. Sí, la neurona estará en estado facilitado. Facilitado. ¿Alguien más quiere participar? Sí, estará excitada. Ajá. Y tú, a ver, vamos a ver, Ernesto, levantaste la mano. Está en facilitado, ¿no? Facilitado. Bueno, jóvenes, vamos a contestar todos porque ya no tenemos más tiempo, ¿sí? Fíjense, todo lo que explicó, ¿verdad? Ahorita, Brenda, fue correcto. Los PPSE fueron más 60 milivoltios. Los PPSI menos 30. Suma algebraica más 60 con menos 30 genera 30 milivoltios positivos. Ese resultado se lo tienes que sumar al potencial de reposo. Entonces, menos 90 y más 30 hace que el voltaje de la membrana llegue a un valor de menos 60. Claro que rebasó el menos 65. Entonces, ¿en qué estado, Mestli, nos dijiste que iba a quedar la neurona? Sí, en estado excitado. Y esa es la respuesta correcta, jóvenes. Esa es la respuesta correcta. Estado excitado, ¿sí? Pues se nos acabó, ¿verdad? Por favor, mañana díganme que nos quedamos por aclarar dudas de este ejercicio y nos quedamos un poquito cortos, no mucho, pero nos faltó revisar, fíjense bien en esto, periodo refractario. Léanlo, si ya lo vieron, qué bueno, y si no, vamos a preguntar qué es el absoluto, qué es el relativo. Y de ahí, jóvenes, nos vamos a ir al punto último. El punto último, el 6, ¿verdad? Es ¿cómo sabemos que los potenciales de las neuronas son espigas? Pues porque se pueden registrar, ¿verdad? Con este equipo que es el osciloscopio de rayos catódicos. Muy bien, jóvenes. Se acabó la clase, solo me resta volverles a confirmar lo que sé que Lili les compartió ayer. El examen de unidad 1 es este viernes. Como ustedes escogieron, miércoles, viernes, es el viernes a las 4. Es un examen virtual, obviamente estamos trabajando en línea, pues no podemos hacerlo de otra manera. Es un examen de opción múltiple. Es un examen corto, ¿verdad? Que habitualmente oscila entre 25 a máximo 35, 40 preguntas, no más. Es un examen que se responde en media hora. El tiempo no va a ser un factor de riesgo. Yo les voy a dar las instrucciones porque por supuesto que yo voy a emplear una plataforma, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados a presentar exámenes, esto no va a ser la excepción.
pero yo les voy a informar a través de Wendy, de Lili y a los otros grupos también, cuál es el requisito y las instrucciones. Se las voy a mandar para que las tengan en su celular, en el WhatsApp todos. Nos vemos mañana, jóvenes, porque ya me pasé un minuto y eso no está bien. Que la pasen bien. Acuérdenme mañana, ¿verdad? Aclarar dudas del ejercicio y nos vamos a periodo refractario. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora.